Diseñador visual del proyecto, director, dramaturgo y diseñador visual del proyecto. Gracias, Oscar Reyes Uscanga, por acompañarnos. Bueno, para entrar directo al meollo del asunto, eh, tu obra presenta el tema central complejo que es el fracaso, ¿no? Sí. Esta pieza de teatro que lleva por nombre La Orquesta Mediocre trabaja justo en este eje. ¿Qué te motivó a enfocarte en esta situación desafortunada, en situaciones desafortunadas, querido Oscar? Bueno, creo que uno siempre cuando escribo parto de mí mismo. Yo soy una persona que soy muy ansioso, soy un creador escénico que es muy ansioso y que a veces no se encuentra muy seguro en lo que hace. Tengo esta cosa del síndrome del impostor que de pronto, incluso a mí ahorita me parece una ironía que Baldovino Malasuerte y su orquesta se vayan a presentar en la Muestra Nacional de Teatro, como que las imágenes contradictorias, ¿no? Entonces inicié partiendo de mí mismo, cómo me estaba sintiendo dentro de mi camino profesional en el teatro, como un poco cuestionar un poco también las figuras institucionales, maestros y estas otras figuras que llegan un poco a invalidar a estas nuevas voces que vienen surgiendo o que intentan buscar su lugar en el mundo. Eh, y también obviamente como yo escribo para jóvenes audiencias, quise cuestionarme qué tan pertinente es este tema, porque a final de cuentas también la obra aborda un tema de salud mental, que es la ansiedad, porque Balduino Mala Suerte en realidad no es que tenga mala suerte, sino es un personaje que padece ansiedad y que su propia ansiedad arruina todos sus intentos por querer ser alguien en el mundo. Entonces estaba pensando qué tan importante es para las preadolescencias y adolescencias este tema y por supuesto yo tengo una hermana menor y ella vivió unos momentos muy complicados intentando como entrar a diferentes escuelas de su paso secundaria, bachillerato y me acuerdo que lloraba muchísimo de la frustración de no poder lograrlo por mucho que lo intentara y sentir como que no estaba obteniendo esta validación. Incluso yo me remití también a mi propia infancia y adolescencia donde había cosas que no conseguía y me frustraba mucho ver pues estas cosas de los cuadros de honores y que muchas de las cosas que se construyen en nuestra sociedad se deben a la meritocracia o que destaques un poco más que otras personas, ¿no? Y también siento que eso es un concepto que maneja mucho la obra, ¿no? Como en el mundo todos somos personas como que de relleno, ¿no? Y solamente las personas que destacan son las personas que merecen ser vistas en este mundo, pero también hay personas quienes deciden quiénes merecen ser vistos y quiénes no. Entonces, un poco por ahí es todo lo que busca atacar la obra y pues parto de mí, de mi propia ansiedad, pero también busco hablarle a estas audiencias a las que me intento comunicar y creo que mucha gente que ha visto a la orquesta se ha sumado a este discurso y le ha parecido muy fuerte y se ha identificado y creo que eso es lo que hace a la obra entrañable y que la gente le guste y esté ahí. Bueno, ya que eres el director, el dramaturgo y también el diseñador visual en este conjunto de la compañía de teatro La Maleta, para esta ocasión, en este texto dramático que construyes para tu compañía, ¿tomaste referentes o tienes algunos referentes, estrategias dramatúrgicas que influyan en este texto? Bueno, yo para esta obra, bueno, yo primero que nada sigo como yo una propia línea creativa, entonces como que pues trato como de seguir una propia línea dramatúrgica personal que he encontrado. Este es mi cuarto texto dramático público porque tengo un quinto por un PECDA que me saqué y que es un texto que tengo ahí guardado, pero me gusta mucho el mundo como de los dibujos, bueno, los dibujos animados, el anime. Me gusta mucho también esta cosa de que parezcan como una narración de libros de la literatura infantil y juvenil, como que se sienta que alguien te está narrando la historia, aunque para la orquesta mediocre las narraciones fungen como con un propósito dramático que es hablar de la voz interior, la ansiedad que tiene una voz. En el anime, como crear estos universos como que remitan mucho a los dibujos, como si estuvieras viendo una caricatura en escena
es un poco trato de generar los personajes y yo también tengo como una investigación acerca de la farsa. Entonces muchos de mis referentes también están ligados a la farsa y al grotesco cómico. Entonces intenté crear todos mis personajes a partir del precepto de la caricaturización. Los personajes en esta obra están sobrecaricaturizados con un rasgo de carácter que predomina en ellos. Perdón, me trabé. No sé, creo que sí, pero Que estaba hablando no de que sé. Sí. sigo el presente de la caricaturización. De hecho, todos los personajes, su rasgo de carácter está dentro de su propio nombre. Y con eso genero como juegos interrelacionales entre los personajes. Y pues siento que la orquesta, pese a tener una historia bastante construida, es una historia que se guía más por los personajes que por lo que está sucediendo. Sí, y eso se nota mucho. Yo creo que le va esta forma de construcción del personaje porque, pues bueno, nos permite todavía centrarnos más en el protagonista, ¿verdad? Eh, Sí. Entendiéndolo esto, la comedia, la farsa como géneros que colaboran en el reconocimiento de vicios, desgracias, defectos, ¿no? Defectos individuales, entre otros aspectos. ¿En qué medida la ironía te sirvió para presentar el tema y llevarlo a la escena? Es decir, esos juegos humorísticos. Pues yo creo que muchísimo. De hecho, todos los personajes representan, creo que una ironía misma. Por ejemplo, Cornelio Fausto, que es el personaje que es súper, súper talentoso, pero es tan petulante que nadie quiere trabajar con él. O Filomena Mucilaginosa, que es esta muchachita que se sabe en el mundo que no tiene talento y ya como que es así, bueno, pues yo así soy y pues yo así me quedo, ¿no? Gilberta, que se siente la más talentosa de todas, pero no da una, o Balduvino, que sí tiene el talento, pero su propia ansiedad le juega, y don Bartolomé de las Grandes Pompas, que es este hombre tan, tan talentoso que ya ni siquiera le importan los demás. O sea, todos los personajes presentan como figuras del mundo cotidiano que no solamente las encontramos en las esferas del arte, porque digo, yo eh, creo que que uso el mundo de la música para hablar de esto, porque pues no quería tampoco tocar el mundo del teatro porque no quería meterme en esta cosa de gente de teatro que habla de teatro, pero que encontré a través de la música un mundo en donde todos podían identificarse y encontrar ahí que pues podemos encontrar este tipo de rasgos de carácter en nuestra propia sociedad y decir, ¿por qué nos dejamos como intimidar por este tipo de personas cuando en realidad no importa quién me apruebe o no, sino más bien hacerlo y esperar que de ese hacerlo alguien me escuche y alguien se identifique con lo que estoy intentando tocar, porque al final de cuentas Balduino sí quiere tocar y quiere hacerlo, pero al final siento que la canción que canta es muy humilde y muy acorde también a su, no hace como algo extravagante, ¿no? Sino es más algo del corazón. Entonces sí, creo que sí, la ironía me funcionó bastante bien con todos los personajes y creo que ahí de ahí radica su gracia, ¿no? Que los estás viendo y tú como sociedad sabes así como de, este personaje, es tonto, es un menso, ¿no? Como compañía, ¿tienes algún método de abordar estos ejercicios? ¿Cómo empezó esta manera de hacer de la compañía La Maleta? Bueno, nosotros fue un poco como azaroso. Siempre tuve interés en la farsa, y nosotros tenemos como algunos principios de trabajo. Primero, trabajamos mucho sobre la coreografía, secuencias de movimiento. También nuestras obras se caracterizan por tener, creo que, mucho marcaje. O sea, si alguien llega a ver nuestro espacio escénico, en la orquesta particularmente tenemos muchísimas marcas y tenemos un círculo gigante de marcas que se caracterizan como, o sea que nuestras obras son muy marcadas, hay mucho trazo escénico. Nosotros vamos comenzando primero delimitamos la obra como en nivel trazo, o sea, vamos poco a poco como diciendo, te mueves de aquí a acá, vas a hacer esto, definimos los juegos escénicos porque la farsa se caracteriza porque tiene que ser muy limpia, al tener personajes que están como un poco sobreenergizados.
Es importante la limpieza del movimiento porque si no puede haber ahí un choque que puede ser para el espectador un tanto molesto. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con el movimiento escénico que estamos proponiendo para que no se atiborre de ruido visual. Y poco a poco yo como conozco los personajes y los escribo, yo trabajo una cosa que es que yo a los actores les muestro un dibujo de sus personajes. Les digo, miren, esta es Gilberta, este es Balduvino, Balduvino es tal, 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 Gilberta es tal, tal, tal. Siento que Balduvino habla así, Gilberta habla así, Filomena habla así. Entonces yo les digo, así es como se van a ver al final. Entonces necesito que vayamos trabajando mientras vamos trabajando en el marcaje, cómo van a ir llenando sus personajes. Entonces ellos van proponiendo, y yo les digo, bueno, ¿qué tal si ahora el personaje haces que hable así o que se mueva de esta manera? Vamos metiendo las características poco a poco y al final terminamos de cuajar la imagen con la caracterización, que también es algo por lo que se particulariza nuestra compañía, que tenemos un exceso de caracterización en los personajes con... A mí me gusta decir que mis personajes tienen cierto artificio porque no buscamos que se vean real. Hemos tenido críticas así de, pero ¿por qué usan pelucas? Se ve falso, pero en realidad la obra quiere un aire de artificialidad, de que se vea teatral, de que se vea lo mágico del teatro. Al final el teatro te permite utilizar todos estos elementos y la farsa también. Entonces los actores sufren un proceso de transformación donde ellos no se ven. Se les entregan todos sus elementos de vestuario, se visten y se ven por primera vez en el personaje y unen lo que construyeron en los procesos de ensayos y esto genera como un aire de desconocimiento muy fuerte para ellos que les permite jugar más porque al no siento que esto es muy similar a esta sensación que genera el disfrazarse de tu personaje favorito en Halloween, que te disfrazas y te emocionas mucho y te da una emoción muy grande verte como alguien que te gusta mucho, alguien que admiras. Eso también creo que puede replicarse en el vestuario y genera un panorama muy alto para el juego escénico, porque como ya sabes que no eres tú, te puedes ridiculizar y hacer lo que sea, entonces pues de ahí parte el juego un poco de la caracterización, pero hay un trabajo técnico muy minucioso por atrás de todas las áreas. Sí, Oscar, pensando en este andamiaje, ¿verdad? Que van construyendo tanto tú como tu grupo de actores, eh, ¿hay o qué motivos pensarías tú, esos motivos estéticos que te llevaron a hacer un trabajo por dos partes, musical y actoral, ¿no? Musical y por lo tanto alrededor de esto uno visual. Me parece como hubo tres focos iluminando esa carreta, ¿no? Esa carreta que van a ver allá en la 45 Muestra Nacional de Teatro. ¿Qué motivos estéticos tienes para el diseño visual y sonoro? Bueno, yo estaba muy inspirado por el Gypsy Jazz. Siento como que ese era el sonido principal que quería. Desde uno de mis géneros musicales favoritos, el Gypsy Jazz. Y yo decía, pero es que cómo puede sonar esta orquesta. Y dije, y si lo remito a los años 1920, Betty Boo, Charles Chaplin, que es como esa época donde estaba el apogeo de la farsa porque se traslada del teatro al cine precisamente y como las limitaciones técnicas del cine permitía este movimiento mecánico acartonado, dije, ¿por qué no remitimos la obra a 1920? Y de hecho todos los personajes creo que remiten un poco a esa época. Está muy inspirado de eso, pero obviamente está hibridado con la estética porque, bueno, no sé si hayas visto un poquito más de nuestro trabajo, pero si ves los carteles, todos los personajes y todo tiene como una sola estética que parece que todo existe en un solo universo. Tampoco tengo tantas licencias creativas para... Yo me imaginaba la orquesta un poquito más precaria, pero dije, no quiero seguir la misma línea creativa de la maleta. Entonces pensaba mucho en esta onda de las bandas de Nueva Orleans, el Gypsy Jazz, los 1920, la moda de aquellos tiempos de las mujeres súper maquilladas, rubores enormes, súper sombras, peinados muy grandes, y la carreta precisamente porque en aquellos tiempos estaban pues los circos y los teatros ambulantes y como que pensaba, ¿qué cosa podría remitirme como a esta época extraña sin tener que meter muchos elementos escenográficos? Porque, bueno, esto lo armé con un PEC de Veracruz y obviamente te contábamos con recursos limitados. Entonces yo dije, bueno, yo imagino que Balduvino en el basurero encuentra una carreta donde puede vivir.
Y dije, creo que la carreta puede ser un muy buen elemento porque la puedo hacer girar, las puertas abren y cierran. Y pues ahí comencé a hacer dibujos y de hecho quien me ayuda en lo del diseño visual es una chica que se llama Laura Vadillo, que es quien hace que me ayuda como a concretar. Pues yo hago como los diseños, pero ella me los ilustra bien para que yo los pueda ver y ya con las personas que colaboran en el vestuario, que se llaman Janet y Selene Condado, y Joel González, que es el de vestuario, el de escenografía, me ayudan como a definir un poco cómo se van a ver los objetos en la vida real. Y en cuestión de la música, como más puntual en eso, tuve la colaboración de Martín Atrey puso y Adrián Gaspar que musicalizó. Nos fuimos dando referencias, For Young, estuvimos escuchando muchísimos, tengo muchas, o sea, hay un video que se llama Voodoo Beans, que también tiene música de Gypsy Jazz, o sea, tuvimos muchas inspiraciones, como canciones como If I Could Be With You y este tipo de baladitas que suenan como romanticonas, valses. Sí, no quería que fuera como una orquesta convencional, está este gag en la obra donde todo el tiempo están reclamándose que son una banda, no una orquesta, entonces quería que la obra sonara más como una banda que una orquesta, pues por Sí. ahí van más o menos. Y frente a este espectáculo, ¿verdad? Frente a este espectáculo, ¿cómo ha respondido esta audiencia juvenil a la que te diriges? Y no solo juvenil, sino también quieres abarcar de todo, ¿verdad? Un público en general. ¿Cómo han respondido tus audiencias, querido Oscar? Eh, bueno, siento que la orquesta, es que no me gusta decirlo porque suena un poco como pretencioso, pero pero siento que la obra ha impactado positivamente no solo en la audiencia joven, sino también en la comunidad teatral jalapeña. Siento que de las cuatro producciones que tenemos, esta es la más popular porque creo que parte de un miedo que todo mundo tiene sin importar la edad. Entonces, me ha tocado mucha gente que se ha acercado al final de la obra a compartirnos que muchas gracias como por la historia, porque es una manera como de esta gente que no se siente validada, al igual que Baldovino. Creo que ese acto de que Baldovino sea invalidado y que él mismo se valide hace que los demás se sientan validados, porque todos comienzan a validarse a sí mismos. Entonces, creo que es un acto muy bonito, eso que, no sé, hay una cosa muy bonita. El final, según yo, es ambiguo, puede que no sea cierto, pero al final, pues preguntan si son vistos o no son vistos, se apaga la luz, pero el público está tan enganchado con la historia que justo antes de que se apague la luz comienzan a aplaudir, ¿no? Entonces es como siento que ahí habla de cómo la gente lo recibe, o sea, realmente no quieren que Balduvino desaparezca y sí, creo que Balduvino a final de cuentas es una representación de nosotros mismos, nuestros propios miedos y también de nuestra propia ansiedad y lo precario que puede llegar a ser nuestra salud mental también y que cómo es importante también no clavarnos en esas cosas. Sí, ya has hablado un poco de todo lo que vive este personaje principal y que pues bueno, es el medio para reflejarnos a nosotros mismos como espectadores. ¿Cómo, cómo recibimos o en qué medida la farsa puede ser tan cruel, ¿verdad? Como lo es con Sí. Baldovino? Hay una crueldad extrema. Eh, ¿Qué piensas del automaltrato pensando en la juventud mexicana y pensando en esta historia cultural que tenemos? ¿Cómo te vinculas a este tema tú? Es que en sí el automaltrato es un tema muy fuerte porque también como en la cultura mexicana tenemos esta cosa de querer hacerlo todo bien y quedar bien con todo mundo que a veces cuando no cumplimos esas expectativas nos sentimos muy mal con nosotros mismos. Yo me identifico mucho, yo sí soy una persona que se automaltrata mucho. O sea, en este momento siento que internamente estoy diciendo, estás diciendo las cosas correctas, tienes que decir la información que debe ser. O sea, sí, siento que es un tema muy delicado, o sea, siento que la misma cultura mexicana nos hace a querer como hacerlo todo bien y también no solamente creo que es una cuestión cultural, personas que viven con este tema de la ansiedad lo viven potenciado aún más, que es creo que también el tema como en el que quiero
como yo abordar cómo la gente con ansiedad vive el fracaso, que siento que es mil veces peor vivir el fracaso cuando tienes una voz interna como el narrador cruel que aparece en esta historia que al final se revela que es Baldovino mismo. Este, y también la historia juega con esto de que en realidad no sabes desde qué punto de vista lo estás viendo. Yo personalmente siento que la historia está vista siempre desde los ojos de Baldovino y como Baldovino siente que todo el mundo lo ataca, entonces por eso que todos los personajes son en demasía crueles con él. Pero cuando Baldovino tiene esta crisis donde rompe y tiene esta crisis donde se descubre que el narrador es él, los personajes dejan de ser, o sea, los personajes tienen un cambio donde ya no son tan agresivos con él y que él comienza a ver el mundo también de una manera más amable. Siento que es importante también, es que siento que no hay tanto como apertura en esta cosa del trato de la salud mental relacionado como al trabajo, al talento y todo esto, o sea, como que siento que sí somos muy clavados en eso. Y más, por ejemplo, las personas que se dedican a este tipo de trabajos donde hay mucha exposición a público, siento que también eso está como potenciado, ¿no? Entonces, sí, me identifico mucho como con ese tema y he hablado con mis amigos y sí, o sea, en el trabajo, unos que trabajan de maestros, como que siempre se les exige más y sienten que no pueden llenar esas expectativas porque a veces piden cosas como imposibles y siempre queremos estar a la altura y a veces creemos que cuando no lo logramos es nuestra culpa, pero a veces quizás los demás también están pidiendo mucho de nosotros, ¿no? Sí, acabas de decir dos palabras claves importantes, al menos para mí, en esta resonancia del tema y de tu montaje. Por un lado, la salud mental, ¿no? Que es una condición que podemos todos seguir una trayectoria para trabajar estas enfermedades. Y la otra, de la cual no sé si no quieres hablar o te nos has escapado, la cuestión de la sociedad y Ujú, las estructuras sociales, porque se ve ujú. mucho y más en un personaje protagonista que es un artista. Además, Sí. escoges a un artista vulnerable, ¿no? Fresco y al mismo tiempo metido en sus líos. ¿Cómo es que el artista lo metes en tantas complejidades y lo llevas al mundo psicológico y de rebote vemos cuestiones sociales? Sí, bueno, a ver si logro contestar, porque yo tampoco creas que soy muy ducho como para dar como información, pero yo recuerdo que cuando escribí la orquesta tenía como un conflicto muy grande con el poder como institucional, o sea, hablando como ahorita veo si voy, lo hilo bien, recuerdo como que recordaba mucho como mis maestros, en algunos maestros, no todos, porque tuve muchos maestros, pero había otros que te invalidaban, entonces ya... ¿Cómo es que hay gente que no mide sus palabras sabiendo que hay gente que apenas está buscando y cuando te cierran una puerta, de repente ya quedas del otro lado y ya no sabes, como que quedas como con tu talento sin saber a dónde ir? Y siento que socialmente también todo el mundo siente que sabe más que los demás o siente que tiene más conocimientos y todo el tiempo de tú te equivocas con algo y siempre están de no, es que yo sé más que tú y lo que tú dijiste es incorrecto. Todos tenemos un cierto aire de superioridad y ego y cosas así espantosa donde siento que todo mundo es cruel con todo mundo. O sea, incluso yo me he identificado con conductas nocivas hacia otras personas donde tengo un cierto aire de superioridad que no debería ser. Siento que también es una cuestión de autopercepción, ¿no? O sea, como cuando vemos a alguien que es inferior a nosotros queremos sobreponernos a esa persona y sobajarla para demostrar que nosotros somos mejores que esa persona. Y lo peor, cuando personas que están en las instituciones, en el poder, ven a alguien que es más pequeño, más vulnerable por su propia percepción, lo hacen todavía peor. O sea, como creo que todos tenemos esta cosa de querer sobajar al otro y en artes es peor porque todos creemos que tenemos un talento, ¿no? Entonces todos tenemos esta percepción de que todo nuestro talento es mucho más que el talento del otro, ¿no? Entonces esta cosa de que llega alguien y dice, bueno, lo que tú hiciste la verdad no me gustó y tú ni siquiera le preguntaste como... Y es una cuestión de ego, creo que todos socialmente tenemos un ego y nos cuesta mucho trabajo bajarnos de ese banquito y ser un poquito más humildes. Muchas gracias, Oscar, por estos comentarios. Pasando al tema de
¿Por qué se reunió la compañía La Maleta? ¿Por qué conjuntaron esta gama de creadores? ¿A qué se debió? Bueno, la Maleta Teatro, yo la verdad considero que somos un grupo de amigos, o sea, somos amigos que hacemos teatro y que hemos buscado la manera de reunirnos. Nos ha funcionado después de nuestro segundo montaje, que fue la del conejo dentro de la caja de zapatos, que igual es una farsa y está así muy parecida a la orquesta. Decidimos que pues queríamos trabajar juntos como equipo y que los elencos rotaran y hicieran otras cosas y como también siento que mi forma de trabajo es un poco difícil de entender porque soy una persona así como con mucho toque, que es como muy puntual y si algo no sale así como me rebota y me bota y todo. Siento que ellos ya también han comprendido mi mecánica de trabajo y no solo mi mecánica de trabajo, sino también mi personalidad. Entonces también eso siento que todos nos encontramos en una especie de espacio seguro de creación donde pues ellos entienden cómo me siento yo y yo también ya comprendo cómo se sienten ellos y siento que eso nos da mucho más apertura a crear y siento que tampoco hay tantas, o sea, como que son pocas las compañías que se mantienen y siguen trabajando en grupos de trabajo que se rotan, entonces eso también me parece como muy particular y creo que la mayor visión es que queremos trabajar para las infancias, nos gusta el trabajo para las infancias y las jóvenes audiencias, nos gustan tocar temas profundos para ellos, a veces siento que hay gente que tiene una concepción equívoca de mi trabajo porque se ve como muy rosita, muy ilustrativa, muy mágica, pero realmente creo que a eso hay algo muy profundo y muy oscuro dentro de esas obras, o sea, parecieran que son muy alegres y muy pintorescas, pero hay algo muy siniestro, muy oscuro, muy humano, muy roto dentro de esos personajes y también eso es lo que nos gusta, ¿no? Como encontrar a partir de esta estética luminosa un lugar como para picar al espectador, a las infancias de hay algo aquí que no está bien, hay algo como que podemos tocar que es muy sensible y creo que ese es nuestro mayor como motor, ¿no? Como poder sí tocar temas profundos para las infancias, no meternos en cosas infantiloides, que sean temas de verdad con mucho contenido y creo que eso es lo que hace que ninguno de los integrantes se vayan. Digo, yo al final soy la cabeza, ¿no? Pero si ellos no se han ido es porque creo que tenemos esa misma mirada y de hecho, pues varios de los que trabajan conmigo han creado sus propias compañías para teatro para infancias, por ejemplo, Adalia Sarmiento, Mi Color Carne, David y Sentley trabajan en Merequetengue, El Rincón de los Títeres, que también va por infancia, o sea, creo que todos también seguimos esa línea como de trabajo. Sí, pues aproximadamente serían 28 años ya de su compañía, queriéndolo, O- ¿no? 11, ocho. 8, Ocho. sí. Soy muy Sí, joven, se 28 es arrima. casi mi Eh, edad. en esos 8 años, ¿tú en qué medida te has transformado con tu compañía, querido Oscar? Pues mucho, mucho. Al inicio siento que cuando eres creador escénico, que creo que también eso aparece un poco en la obra, creo. Eres muy exigente con las personas con las que trabajas. O sea, siento que quieres que sean perfectos, quieres que hagan lo que tú quieres que hagan. Y se te olvida que esas personas que están trabajando contigo son seres humanos que no son perfectos y que incluso tú mismo como director no eres perfecto. O sea, siento que cuando eres director te sientes como un dios que no escucha y que todos deben escucharte y a veces replicas los modelos violentos de otros directores que gritan, que se enojan, que si no hacen, retiran la palabra. O sea, como sí noté que cuando comenzaba este trayecto, como que sí tenía muchas actitudes que quizás eran equívocas, pero la comunicación como que permitió también que ellos entendieran que también ese perfeccionamiento, ese, sí, ser perfeccionista venía de un miedo genuino al rechazo por parte quizás de los espectadores de que no les gustara mi trabajo y ellos también como que me expresaron que en algún momento quizás se sintieron vulnerables porque yo les exigía demasiado y así como comprendimos una parte muy humana de todos donde todos como que teníamos miedo de todos lados también dentro del proyecto, entonces creo que eso permitió que todos pudiéramos escuchar cómo nos estábamos sintiendo y eso hizo que mi mecánica de trabajo cambiara y saber que no todo tiene que quedar a la primera, que incluso tal vez la obra quizás en este momento no tiene todas las cosas que quiero que tengan,
pero que la obra va a seguir, que vienen muchos años para el proyecto y que hay mucho tiempo para encontrar todas esas cosas que la obra va a madurar, ellos van a madurar, los personajes van a madurar, yo también voy a tener más conocimiento, soy un creador relativamente joven que también está descubriendo el mundo de la creación escénica y apenas me estoy filtrando en estas cosas nacionales de gran importancia. Entonces, pues todos estamos aprendiendo y todos queremos aprender del otro, yo aprendo de ellos, ellos de mí y pues sí, estamos creando como ese espacio donde todos nos escuchamos y nadie es mejor que nadie y así. Sí, ya para terminar, ¿los actores tienen un entrenamiento particular para dirigirse a las audiencias infantiles y juveniles? Porque veo, entre otras, algunos elementos como pues probablemente un trabajo de máscara corporal, tal vez también una introducción a la farsa, ¿no? En cuanto a otra expresividad. ¿Cómo entrenas a tus actores? No tenemos un proceso de entrenamiento como tal, porque lo que, como ya sabes que en el mundo del teatro, la cosa idónea es que hubiera un taller de entrenamiento, pero la verdad es que todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene sus cosas que hacer, entonces siempre hay que llegar puntualmente como a lo que debemos hacer. Entonces yo hago un trabajo como doble. Al mismo tiempo que estoy montando la obra, yo les voy dando premisas de cómo se deben mover los personajes fársicos, cómo funciona porque yo sí he llevado talleres, incluso estuve en el segundo diplomado de escritura dramática para jóvenes audiencias, niñas, niños y jóvenes audiencias de la Titería, y la Teatro UNAM. Entonces, yo al mismo tiempo que vamos montando la obra, yo trato como de explicarles el porqué de las cosas, por qué es importante hablarle a las infancias de ciertos temas, no irnos a botarnos o hacerlo tan ilustrativo que parezca que estamos haciéndonos los tontos para caer bien a como las infancias, o sea, como tratamos de realmente mediar, yo les transmito todos los conocimientos que tengo mientras vamos montando la obra y les explico el porqué de las cosas y cómo hacerlas. Entonces siento que es un trabajo doble. No hay un entrenamiento, pero sí hay una especie de capacitación dentro del montaje. Y como ya llevamos años trabajando, es como que vamos perfeccionando la forma. Pues con estos 8 años sí hemos hecho como un trabajo bastante largo donde sí hemos explorado y explorado y explorado hasta distintos personajes y cosas. Ya nos metimos a los títeres, que hicimos Bunrakus tamaño niño real, ya hicimos máscara y hemos notado que la técnica nos ha funcionado también. Entonces, pues ahí. Bueno, ya para cerrar, yo tengo una pregunta muy peculiar. Dentro del mundo de la dramaturgia y el género de la farsa, ¿quién es tu escritor o escritora preferida? Ay, ahorita me gusta mucho, no sé cómo, se llama Henry Shields. Son tres dramaturgos que tienen una compañía que se llama Mischief Comedy, que hacen Peter Pan que sale mal y todo eso, pero en contexto mexicano me gusta mucho Gerardo Mancebo del Castillo. Yo recuerdo que cuando leí las tremendas aventuras de la Capitana Gazpacho, cambió un poquito mi vida, esa obra, y recuerdo que dije, ay, qué bonitos personajes, como que había algo en los personajes, en las situaciones que digo, ya ahorita ya si lo analizas como muy en el contexto mexicano actual y las miradas desde como un poco violento, misógino y así, pero me acuerdo que en aquel momento me impactó muchísimo haber leído Gazpacho y sí, creo que Gerardo Mancebo del Castillo tuvo un impacto muy positivo y actualmente me gustan mucho estas farsas de Mischief Comedy, pero también el teatro para niños me gusta mucho, Berta Iriar, y Amaranta Leiva, y todos ellos, estos referentes, Saúl Enríquez, o sea, me gustan mucho sus trabajos y me gustaría mucho ser como ellos algún día. Muchas gracias, querido Oscar. ¿Quieres despedirte con algo? Yo pensaba si me contabas las cosas más difíciles que has vivido, pero te lo dejo a tu criterio. ¿Con qué quieres despedir esta entrevista? Pues me gustaría despedir esta entrevista, creo que más que nada con una invitación a los espectadores a que se dejen sumergir en este universo, o sea, como quienes vean la orquesta mediocre, en donde sea que nos presentemos, se dejen sumergir en estos universos fársicos. La verdad es que siento que están hechos con mucho cariño, con mucho cuidado,
a todos los que estamos ahí nos importa muchísimo la audiencia a la que nos estamos dirigiendo, y nos importa mucho también entregar muchos productos de calidad a las audiencias, no solamente a nuestra audiencia, que es el público jalapeño, sino también a todos los públicos que se acerquen a nosotros y que también se acerquen a ver nuestro trabajo, que creo que va andando y también que ahí estamos aprendiendo y al pie del cañón. Bueno, pues muchas gracias. Creo que con esto tendremos un gran, pues abundante material para hacer esta entrevista. Gusto conocerte y pues bueno, dejamos a Ale cerrar este momento de entrevista contigo. Gracias. Ahí le pones bonito porque yo hablo medio atropellado.